que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino, Dios de pactos. Muy bien. Y como todos ustedes, por ahí el Señor pone inquietudes en nuestros corazones, algún tema más que otro. A mí en este tiempo me ha puesto el tema de la oración. Les aseguro que no es mi fuerte, no es mi fuerte. Será por eso que el Señor me estará poniendo esa inquietud con respecto a la oración. Hay un pasaje que me ha movilizado en estos días y ya le voy a pedir que lo pongamos ahí en la pantalla o que lo busquemos, que nos acompañemos entre todos para leerlo. Simplemente por pedido de Roberto les quiero comentar de ayer, de anoche. Anoche hemos pasado un tiempo glorioso, esto estaba muy, muy completo. De personas arriba, jóvenes de otras congregaciones de la comunidad en la ciudad y afuera de la ciudad también. Y bueno, esperamos a nuestro hermano Lincoln y se le reprogramó el viaje, por eso no pudo estar. Pero yo no sé si será que Dios desde el cielo ve a muchas personas que vienen por un motivo que va más allá de la persona en sí. Y que honra esa motivación al decirse a sí mismo, yo voy a estar. Y eso es lo que percibimos ayer, de que el Señor estuvo, realmente fue glorioso, que me parece que con palabras me costaría describir, pero anoche fue un tiempo glorioso por donde se lo mire. Más que la cantidad de personas, el ambiente que respiramos. Eduardo compartió la palabra, Eduardo Tallarico, y también lo que compartió, les puedo asegurar que daba para mucho más. Hubiéramos terminado, no sé, de hecho que terminamos muy tarde. No sé, yo volví a mi casa como la 1:30, 2 de la mañana, y eso que quedaron muchos acá, no sé a qué hora habrán vuelto, así que un tiempo hermosísimo. Pensábamos que algunos hermanos mayores también vendrían, de hecho que vinieron varios hermanos mayores, así que sobró empanadas por allí, y las chicas después van a ofrecerles empanadas a bajo costo. Yo creo que se venden a 80 pesos, en cualquier lado la empanada 70, no sé si las chicas creo que lo van a vender a 50 pesos, riquísimas, pueden llevar a su casa la docena en ese precio. No veo a las chicas por ahí, puede estar Desiree, está por ahí, Lenny, pueden ubicarles, ellos le van a, no sé si habrán traído papel para envolverles, pero ya van a solucionarlos de alguna forma para que los hermanos también sean bendecidos con eso. Si se quieren llevar a casa, pueden llevar esas empanadas. Muy bien, vamos con la cita bíblica que les decía recién, Santiago capítulo 5, versículo 10. Santiago capítulo 5, versículo 10 al 18. ¿Lo tienen? Ah, ya está. Vamos a ir hasta el 18. Leemos: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¿Qué dice? Que tomemos como ejemplo a hermanos, a profetas que hablaron en nombre del Señor. Versículo 11. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Qué está diciendo? Si hay entre medio de ustedes alguno que la está pasando seriamente mal, es una persona que lo tenemos ahí arriba.
como ejemplo, muy bueno, al estilo de Job. ¿Quién fue Job? Alguien que pasó realmente cosas muy duras, como habérsele muerto en una misma circunstancia todos sus hijos, haber perdido sus bienes, su posición económica, haberlo perdido realmente a todo, menos la esposa, perdió todo lo demás. Y aquí dice, ¿saben cuál es nuestra mentalidad en la iglesia? Tener por bienaventurados los que sufren. Son para nosotros, como dicen los jóvenes, unos capos. Habéis oído entonces de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. ¿Saben qué va a pasar con ellos? Con estos que sufren, que el Señor va a ser muy misericordioso y compasivo como lo fue con Job. Así que habrá que leer bien la historia de Job, porque algo bueno nos espera, como se dijo en las oraciones recién. Lo bueno está por venir. Versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no. ¿Para qué? Para que no caigáis en condenación. Es todo un tema esto, es para toda una predicación este versículo. Ser personas de una palabra. La iglesia que tiene una característica, si hay una característica, es que es una iglesia de palabra. Versículo 13. Pregunta el apóstol Santiago. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Vuelve al tema de Job. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Haga oración. ¿Está alguno alegre? ¿Qué tiene que hacer? Cante alabanzas. Versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Vuelve al tema de la oración. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. No es menor este último párrafo. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Creo que nos está desafiando el apóstol, nos está desafiando. Es un desafío muy serio, porque cuando queremos superponer este versículo con nuestra realidad, se nos empiezan a caer las medias. Dando a entender con eso de caerse las medias que entramos a aflojar. No coincide, o por lo menos tanto así. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, ¿cómo será este tipo de oración que va más profundo? Porque la enfermedad está hablando del cuerpo, pero lo que está por decir ahora va más adentro del cuerpo y dice, ¿cómo será la oración esta de fe que salvará al enfermo? Que además de que lo levante, si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¡Qué autoridad la iglesia, por favor! 16. Si no está funcionando bien todavía este tema de la oración a este nivel, vamos por el plan B. Algo está pasando con la oración. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y otra vez vuelvan a la carga con la oración. Y orad unos por otros. Parece que el apóstol quiere dar una toma de conciencia a toda la iglesia universal de decir que hay trabas en la oración. Una muy clásica, muy común, es el ofendernos el uno al otro. Pero no es tan un callejón sin salida, no es tan difícil de salvar esa situación. Es muy simple de solucionarlo. ¿Qué hay que hacer? Confesar vuestras ofensas unos a otros y nada más. Nos confesamos y uno vuelve otra vez a ponerse de rodillas ahí delante del Señor y ora. ¿Y qué va a pasar? ¿Para qué? Para que seáis sanados.
Y con esto termina de ser contundente, a mi entender, porque termina diciendo el versículo 16 que la oración eficaz, fíjense que tiene un adjetivo calificativo, voy por la línea de Miguel con la cuestión de la gramática, el castellano, la lengua. Un adjetivo eficaz, un adjetivo de la oración. ¿Cómo es la oración? Es eficaz, dando a entender que hay oraciones que no son eficaces, que no prosperan. Son de las que tomamos conciencia pero las silenciamos. Mejor nos callamos que esta realidad así. Y acá dice el apóstol, todo está abierto delante del Señor. Lo importante es que nos movamos delante de Él, con las cosas tal como somos, tanto las que a nuestro entender van bien como a nuestro entender no va bien. La oración eficaz del justo puede mucho. Y en el versículo 17 vuelve al consejo que él mismo dio en el primer versículo del 10, que decía, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Y quién cita ahora en el 17? A un tal Elías. De este hermano quiero hablar. Él lo menciona, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo para dejarnos escrito que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Si uno lee las Escrituras, puede ver que Elías, si bien para muchos de esta época no era tan conocido, en esa época, en la época que se escribió este pasaje, Elías era, si no era lo sumo, como dicen los muchachos futbolistas, pegan el palo. Elías era en esa época el prototipo, lo máximo. Y a mí me llama la atención que hasta este momento es el primer comentario, por decirlo así, de alguien que dice algo medio como bajándolo un poquito de los escalones de la imagen que tiene Elías. Porque hasta esa época, hasta este momento de la Escritura, a Jesús se lo confundía con Elías. A Juan el Bautista, que fue el último grande antes de Jesús, Jesús lo máximo, ni punto de comparación, por favor, nadie se confunde, no quiero ponerlos en comparación. Juan el Bautista, que era el grande, todo el mundo sabe quién creía que eras, el mismo Elías. De este Elías profetizó el último profeta, Malaquías, que iba a volver. Por eso es que todo el pueblo de esa época esperaban que él volviese. Y lo confundieron a Jesús, lo confundieron a Juan el Bautista. Pero dice el profeta, dice Santiago, tomen como ejemplo a personas así. Entonces yo digo, tenemos que estudiar un poquito la vida de Elías. ¿Quién era Elías? ¿Por qué dice que estaba sujeto a pasiones como las nuestras? Dando a entender que era semejante a nosotros, era igual que nosotros. Pero aún así tenía una oración eficaz a tal punto que él decía, no va a llover, y por 3 años y medio no llovía, y él decía, va a llover cuando por mi palabra vuelva a llover. Y él volvió con su palabra, él no sabía que a los 3 años y medio Dios le iba a decir, volvé, y volvió y dijo, Dios dice, va a llover, prepárate rápido porque va a ser una tormenta ya. Y llovía. Así que, ¿qué les parece si estudiamos un poquito la vida de Elías? Cómo eran sus hechos y cómo era su persona. Le hagamos caso al apóstol Santiago, porque estamos convencidos de que eso nos va a inspirar, seguro que nos va a inspirar.
Elías era una persona con aciertos como nosotros y con desaciertos. Probablemente descubramos que inclusive era más exagerado con los aciertos que nosotros y también más exagerado con los desaciertos que nosotros. Así que, ¿dónde cuenta la vida de Elías? Tenemos que ir a Primera de Reyes. Primera de Reyes está antes de Celina, que no se acuerda Celina, está antes de Segunda Reyes, ¿no es cierto? Bueno, vamos a buscar Primera de Reyes, capítulo 17. Va a tener que hacer un curso, Celina, de estudio bíblico, urgente. La llevaste a marzo. Edición nueva de los estudios, creo que se pueden llevar hasta 3 materias. Ay, bueno, bendiciones, Celina. Primera Reyes, capítulo 17, versículo 1. Veamos un poquito de las cosas acertadas que hacía Elías. Tan inspirados. ¿Qué dice Primera Reyes capítulo 17, versículo 1? Entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo al rey de ese momento, Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Era muy común esta frase en Elías. Incluso tan común era que hasta su discípulo Eliseo también sabía decir lo mismo. Pero no lo decía como frase. Era lo que él vivía. Eso hablaba él. Después lo podemos descubrir. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Así se presenta en el libro sagrado Elías. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Es decir, hasta que yo lo diga, en el nombre del Señor. Por eso hacía énfasis cuando leía Santiago, en el nombre del Señor. Elías, si yo mal no recuerdo, es el primero que resucita a alguien. Toda la historia que venimos leyendo del Génesis hasta acá, es el primero que resucita a alguien. Primera Reyes, ahí donde estamos, capítulo 17, versículo 17 al 24. El hijo de una viuda. Él se acerca a la viuda, porque después de que le dice al rey, va a haber lluvia, no tenía buena, como dicen los jóvenes. ¿Se habrán dado cuenta que estoy muy cerca de los jóvenes, no? Como no tenía buena onda con el rey, los mayores no le hace falta que le explique buena onda, ¿no es cierto? No simpatizaba. No le caía bien. Las cosas que le predecía, claro. El rey se casó con la hija de un extranjero, hizo hacer cultos a dioses ajenos en el mismo pueblo de Dios. En el pueblo que Dios creó, ahí vino la esposa, trajo, hizo un altar para otros dioses, para los Baales. Y claro, no había onda espiritual. Él vivía delante de la presencia del Señor. El rey tenía solamente función, una posición de autoridad. Son un problema las personas en países, en grupos, con función de autoridad, pero no con una autoridad interior. Elías no tenía ningún título, pero tenía una vida delante del Señor que le transfería autoridad espiritual. Porque no sé si sabían que el mundo espiritual gobierna este mundo físico. Pero ese es tema de otro día. Así que no había onda. Acab con Elías con Acab. Entonces Dios le dice a Elías, bueno, ahora da la palabra y ahora te vas.
Y él se fue por un camino de desierto. Dios en su poder hacía que lo alimentaran cuervos, le traían comida todos los días. Después se mantenía con el arroyo, con el agua del arroyo, hasta que el arroyo se secó. Claro, él mismo predijo la sequía, que no iba a haber lluvia, se secó. Después Dios le dice, ándate al pueblo, ahí vas a encontrar una viuda. Él le pide algo de comer, primero algo de tomar, le da, y después le pide algo de comer. La mujer le dice, esto que tengo de harina es para mí, para mi hijo, y después nos dejaremos morir porque no tenemos más nada. Había hambre. Sequía, la sequía es lo que produce. Pongamos en Córdoba 2 años de sequía, no más, que media Córdoba vive de turismo, de acá para la sierra, y media Córdoba vive del agro y la ganadería. O sea, la lluvia es esencial, ¿o no? 1 año, 2 años, 3 años y medio. Había consecuencia de escasez y miseria. Así que esta viuda y con este hijo tenían lo último para comer, y Elías le dice, dame a mí primero. Uno, si lo lee rápidamente, dice, uy, qué egoísta que este varón de Dios. Simplemente él personificaba, representaba a Dios, y con eso le daba a entender que es Dios en primer lugar. Después vienen las demás cosas, los milagros, las señales, el poder. Primero Dios. A veces nosotros, por nuestra tendencia humana, intercalamos el orden. Primero los milagros, primero la señal, primero el poder, después Dios. Pero Elías pone las cosas en orden. La mujer obedece, lo bendice. Le da primero a Elías de comer, y Elías le dice, mira, el aceite que vos decís que tenés lo último, la harina que tenés, no te va a faltar de acá hasta que vuelva a llover y más allá, no te hagas problema. Y se cumplió esa palabra. Pero pasa algo aquí, en lo que vamos a leer ahora, que a la viuda se le enferma el hijo, el único hijo. Los que tenemos hijos, sabemos que este relato nos golpea muy, muy duro. Y si no, leamos. Versículo 17 del capítulo 17 también. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de él, ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella, o sea, murió. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades, o sea, mis pecados, y para hacer morir a mi hijo. Imagínense el corazón de la mujer, el tono en que se lo habrá dicho. No me interesa si es varón de Dios o no, pero ella se le murió el hijo. Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías. Notemos que Elías ni le preguntó, Dios, ¿por qué haces esto? ¿Cuál es el problema? No, se fue en ruego varias veces. Ni le preguntó, porque él sabía de la soberanía de su Dios, porque vivía en su presencia, lo conocía a él. ¿Qué le voy a preguntar otra cosa? Si soy yo el que le tiene que dar respuesta a él, no él a mí. Así que se limita a orar, a orar, a orar, que en la antigüedad tenía sinónimo de clamar, clamar. Porque se sabe lo que, más que nada en aquella época, se sabía lo que era estar ante un rey. Un rey humano era capaz de decir, decapítenlo, y lo llevan, lo decapitan. Y nadie le preguntaba al rey por qué le pasó, qué capricho, si se levantó mal ese día. No, nadie podía decir nada. Lo que él hacía estaba bien. ¿Cuánto más Dios? Elías tenía una visión, porque vivía delante de él, de las vestiduras de su Dios.
Así que se limitaba a orar, a clamar. Y Jehová oyó la voz de Elías, versículo 22. Y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios. Que antes había dicho que varón de Dios, pero ahora conoce experimentalmente el poder de Dios. Ya no es algo que me dijeron, yo lo viví. Y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. No solamente resucitó Elías, también hizo otras cosas más sorprendentes. Vieron que les decía que hizo cosas más excesivas que lo que nosotros sabemos hacer. Un día se encuentra Elías, vuelve con el rey, y el pueblo estaba con una visión como de los reyes, la reina especialmente, Jezabel, con otros dioses. Y como estaba en una posición de autoridad, llamaba a profetas de ese Dios y acá todo vale. Vale las cosas de Dios, valen las cosas del mundo. Y el pueblo se había encaminado por ese lado, con una filosofía de vida de que un poco de Dios está bien, un poco del mundo también está bien. Entonces, Elías, movido porque vivía en la presencia del Señor, parecía exagerado en eso, ¿no? Bueno, Dios sabrá que exageró y que no. Le dice al rey, júnteme todos los profetas, ¿saben? De los dioses de su esposa, y me parece que yo solo he quedado, así que yo voy a venir de parte de Dios y usted traiga los profetas de parte de Baal y de Acera. ¿Saben cuánto juntó de Baal? 450. Y de Acera, ¿saben cuánto eran? 400 profetas. Y yo me lo imagino a Elías como predicador. Tremendo Elías. Se acerca al pueblo para predicar y le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis? Es decir, ¿hasta cuándo vas a estar en dos caminos? Era así, muy frontal. ¿Qué? De mí no vas a recibir mimos. O estás en Dios o estás con Baal. Ni quiero verte en la tibieza. ¿Sabes por qué? Vas a ser vomitado por la boca de Dios. Me lo imagino como predicadora. Y si no, leamos la Escritura. Ese pasaje, ese suceso, Primera Reyes, capítulo 18, es un capítulo más adelante, versículo... Ustedes lo van a tener a ese relato del 20 al 40. En el 24 le dice a los otros profetas, ustedes oren a su Dios, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo oraré a mi Dios, el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Así que se reunió el pueblo, no solamente los profetas. Versículo 25, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escojan bueyes, preparen vosotros primero, ustedes son los más. Invoquen el nombre de vuestros dioses, no pongan fuego debajo, eso sí. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Noten la cantidad de tiempo. Uno puede decir equivocadamente, no, yo oro tantas horas por día. No pasa la oración eficaz no pasa tanto por la cantidad de tiempo. Si bien es muy importante pasar tiempo, bastante tiempo, no nos equivoquemos creyendo que ese solo factor es lo que le hace a la oración eficaz. ¿Se entiende? ¿Más o menos? Bueno. Y miren, sino acá, el versículo 26, y ellos tomaron el buey que le fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Noten el carácter de Elías, diciendo,
Gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Ahora le toca a Elías el turno. Lo primero que hace Elías es restaurar el altar de Dios. Esto es lo primero, porque él sabía que después iba a orar. Él conoce el orden de las prioridades. Primero restaurar el altar de Dios. En aquella época se entendía que donde estaba un altar y el nombre es el altar, ese pueblo seguía a ese Dios. Y él dijo, lo primero que hay que hacer acá es edificar un altar a Dios. Después voy a orar. Así que después él ora. Le había dicho a los otros profetas, no pongan leña. Él tampoco iba a poner leña. Y la prueba era esta. Al Dios que ellos oraran y este respondiese, ese iba a ser el Dios verdadero. Así que no prende fuego, no hace nada, prepara el altar con el sacrificio y después ora. Y le dice al Señor, Señor, tú eres Dios. Versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. No es ocurrencia mía, no es un buen pensamiento, me moví por tu mandato. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. No más comentarios. Tremendo Elías. ¿Cómo no se va a acordar Israel de este hombre? En el capítulo 18, versículos 41 y 46, al 46 nos relata que él sí dice, va a haber lluvia, y él va y le dice al rey, apúrate que ya viene la lluvia. Y no se veía nada, estaba despejado. Apúrate que va a venir la lluvia. Y la lluvia vino por la oración de Elías. Él oraba, Señor, 7 veces se arrodilló. Señor, vos dijiste, Señor, en tu nombre, Señor, que venga la lluvia. 7 veces se oró. Y a la 7ª vez se vio una nube como la palma de una mano. ¿Cómo no se va a acordar el pueblo de Israel de semejante hombre? Esas son las cosas conocidas de él. Para mí, por lo menos, es muy significativo el hecho para mí es muy significativo el hecho de que Jesús se disponía en todo tipo de reunión para él también vertir lo que el Padre le daba. Dice que Jesús no hacía nada o no decía nada sin que el Padre le diga. Y así que él participaba de grandes reuniones que el Padre había preparado, 5.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 personas, y también disfrutaba de reuniones de 2 o 3. Y he notado leyendo de que en las reuniones de 2 o 3 ha habido grandes revelaciones de parte del cielo a la tierra. Y una de ellas es el monte de la transfiguración. Él se llevó a 3 con él, Pedro, Juan, Jacob, y estaba ahí Jesús orando
y algo le pasó. Los discípulos veían que se estaba transformando, se iluminaba el rostro, las vestiduras, y le apareció al lado, ¿quién? Moisés y Elías. Dicen los grandes predicadores que el sentido de esa figura es que con él estaban Moisés, que representaba la ley, y Elías, que representaba la oración. Yo le agregaría algo con disculpas, ¿no? La oración eficaz. Había una oración de Elías. Pero este Santiago nos dice, ojo, que es uno como nosotros. Así que a mí me gustaría ver un poco cuáles son las partes que muestra que es como nosotros. Hay en 1 Reyes capítulo 17, versículo 21, hay un detalle no menor que dice que él da a entender que él era persistente, como nos enseñó Jesús con la viuda, con la oración. ¿Se acuerdan de la viuda con el juez injusto? Que la oración era alguien que, como dicen los jóvenes también, le mete fichas a eso, cree en eso, persiste porque cree en eso. No es que persiste porque la cuestión eclesiástica lo dice, sino porque cree en la eficacia de eso. Y así que él dice ahí en 17:21, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, y conociéndolo un poquito más a él, si hacía falta más, iba a hacer más. Lo mismo pasó en el momento de la lluvia, en 1 Reyes 18:41. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye, y se me escapó en el 43. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar, y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Y se arrodillaba y ponía los pies entre las rodillas, y era una persona persistente con el tema de la oración. No es menor este detalle. Saben que cuando una persona, sea yo, sea cualquiera, se pone a orar y en la segunda o tercera, no, ya oré ya oré por mi marido, ya, no, este no cambia más. Chao, no. Es una persona que da a entender que esa persona maneja los tiempos. A Elías le manejaba los tiempos el Señor. Él tenía que persistir cuantas veces hiciera falta. He escuchado personas que han orado por el marido 20 años, pero a los 20 años vieron la gloria del Señor. Una mujer que daba testimonio ahí en otra iglesia que decía, oré 20 años, lo decía con un sentimiento, y ustedes vieran mi casa, 2 por 3 entraba la policía, daba a entender que ella no sabía dónde meterse, 2 por 3 lo llevaban esposado, mi esposo, a mis hijos, y ahí está, 20 años, oh, Señor, toma la vida de mi esposo, Señor, toma la vida de mis hijos, yo creo en tu poder, yo creo en tu voluntad. 20 años. Dice, hoy mi esposo está sentado entre ustedes, ha abierto la puerta de su casa para que se hagan reuniones, mis hijos están colaborando, uno en la música, otro en los jóvenes, que la esposa había descubierto lo que es la persistencia en la oración. Hay que creer en los métodos de Jesús. Jesús dijo, la viuda con el juez injusto, persistí, porque aunque es injusto, te va a escuchar. ¿Cuánto más el Señor que es justo? Conocí esa clave. Elías también era persistente. Y también tenía una calidad de humildad para venir delante del Señor. Todo el relato de su vida nos cuenta esto. Por ejemplo, 1 Reyes 18:42, Acab subió, el rey, subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y miren esta fotografía, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Esto lo vamos a ver regado en la vida de Elías por todos lados, pero nos apura el tiempo, así que para muestra basta un botón. También, como leímos en algún momento, las oraciones, Elías tenía en claro que eran en la voluntad del Señor, no en la ocurrencia buena que podía tener Elías. Eso era
el eje de Elías. Era clave que coincidiera que lo que él orase estuviese en la voluntad del Señor. ¿Y cómo podemos hacer nosotros para conocer la voluntad del Señor? Que alguien me venda una antenita, así yo ando así captando cuál es la voluntad del Señor. No, tenemos una escritura que el Señor nos ha dejado para comerla. No hay tiempo para leerla. Es que en realidad, quiero decir esto, que por más que nos aboquemos a poder leerla, no nos alcanza el tiempo para desmenuzarla, para digerirla. Tendría que venir en nosotros una urgencia, decir, yo quiero orar en coincidencia con la voluntad del Señor. Por eso es que voy a buscar aquí cómo piensa Dios, cómo siente Dios. Y me voy a unificar en eso. Es importantísimo el tema de las Escrituras. Hay muchas iglesias, muchas congregaciones, no aquí, como dicen los hermanos allá lejos, que tienen mucha cuestión espiritual, pero al desconocer las Escrituras, muchas veces se equivocan feo en cosas fundamentales. Así que el tema de la Escritura, Elías coincidía con la voluntad del Señor, porque conocía la palabra profética del Señor. Y podemos leer tantos versículos que confirman esto como hemos leído recién. Pero una cosa más. No solamente Elías oraba conforme a la voluntad de Dios, con humildad y con persistencia, sino que también vivía en su voluntad. ¿Entienden la diferencia? No es solamente conocer la voluntad de Dios y orar, y yo me comporto a mi modo. No, tengo que tener un comportamiento acorde también a esto. Cuando él dice en el versículo 17:1, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia. Cuando dice en el versículo 18:15, y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Y así Eliseo también, vive Jehová en cuya presencia estoy, que tal cosa. Es porque ellos tenían una actitud de vida en la presencia del Señor. No es que ellos, necesito lluvia, entonces ahora me dedico a la oración. Señor, esto, Señor, y le damos con todo y le agregamos ayuno también. Está bien volverse al Señor, pero si se torna un estilo de vida, es más de lo mismo que nos han enseñado en la sociedad. Nuestra sociedad muy claramente se acerca a Dios cuando hay una necesidad física, una necesidad económica, una necesidad sentimental. Y nosotros como iglesia, el Señor nos ilumina para decir, este patrón de conducta no tiene que convivir con nosotros. Me acerco al Señor con mayor intensidad porque hay una gravedad en mi casa, hay una gravedad en mi situación del trabajo, hay una gravedad con cosas que me llegan, que me duelen. Es más de lo mismo. Que el Señor nos ilumine para sacarnos de este estilo de conducta y tener una conducta como la de Elías. Vivía delante del Señor como si siempre estuviera en emergencia, en todo caso. Cuando uno vive así, no importa cómo vienen los vientos, si vienen en contra o vienen en favor, yo me estoy moviendo en Él. Estoy entendiendo lo que Él siente, estoy entendiendo lo que Él piensa. Y fluye en mí la voluntad del Señor, casi espontáneamente. Dios contesta las oraciones de las personas. Uno dice, pero ¿cómo puede ser que a uno le conteste y a mí no me contesta? ¿Qué hay que hacer para tener una oración eficaz? Y el apóstol Santiago dice, aún Elías, que lo tenemos por más grande, aún él era como nosotros. Él se asustaba como nosotros. En una de las ocasiones, después de que él mata a los profetas, 450, hay que tener carácter, ¿no? Me parece que fue excesivo.
¿no es cierto? Creo que por lo menos comparado con nosotros, la mayoría de nosotros capaz que no matamos ni un ratón, ni nada, o sea, y él se excede en su celo, un carácter. Después que mata eso y que lo tenemos ahí como un varón fuerte, una mujer le manda una carta, ni siquiera le dice personalmente, si te agarro, te mato. Él, de tan alto que lo tenemos ahí, se vino tan abajo, ¿saben qué? Salió huyendo, corriendo, le vino miedo, empezó a andar, cada vez tenía más temor. Yo digo, pero ¿cómo puede ser estos altibajos de Elías? El apóstol Santiago lo había notado. Y ahí sí yo me empiezo a identificar con Elías. A veces estamos tocando el cielo con la mano, gozándonos de haber visto el poder de Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares, en algunas oraciones respondidas incluso. Y de buena a primera, algo que le damos lugar, bajamos la vista del Señor, miramos la circunstancia y nos entramos a deprimir mal. No solamente entramos a tener miedo, sino que entramos a tener terror. Y el terror nos hace tomar acciones, decisiones equívocas. Así que este Elías, ¿qué hizo? Se fue por el desierto, se fue caminando. En un momento agarra y le dice al Señor, estoy tan mal, quítame la vida, haceme morir. No se quería levantar de la cama, quería dormir todo el tiempo. Yo digo, pero qué parecido al 2015, con muchos de nosotros. Claro, cuando él baja la mirada de su Señor pasan cosas como esta. Así que tenía un carácter bastante fuerte, en sí mismo excedido, pero también tenía altos y bajos. Aparte de ser excesivo en lo fuerte, también era excesivo en el miedo. Esa amenaza que les digo de la mujer era la esposa del rey. Ahí lo pueden ver en 1 Reyes capítulo 19, versículo 3. Esa tristeza excesiva, hoy los psicólogos le llamarían depresión, está en el capítulo 19, versículo 4. Y da todas las características de una depresión, porque quería estar solo, que por ahí empieza la tristeza cuando comienza a ser excesiva. Empieza uno a querer estar solo, porque no me siento bien con los otros. Y después de eso pasa a un deseo más agudo, un bajo perfil de sí mismo. No soy mejor que ni siquiera que ni de mis padres, que a veces yo mis padres los tengo medio abajo. Ni mejores que ellos soy. Un bajo perfil de sí mismo. Y llega al clima más profundo hasta el deseo de morirse. Así que tiene los bajones como cualquiera de nosotros, Elías. Y lo último, podríamos probablemente rescatar más cosas que parecían nuestras. También tenía autoengaños. Aun cuando tenía esa posibilidad de estar cerca del cielo, también tenía autoengaños. En eso que se va caminando, Dios le dice, estuvo 40 días sin comer, fue caminando, cuando llegó al lugar, ahí estaba Dios en una cueva, y Dios le dice, ¿qué haces aquí? Y él le dice en el capítulo 19, versículo 10, he sentido un vivo celo por Dios. Estaba engañado, se fue porque venía huyendo de la amenaza que le hizo una mujer. Estaba triste. Todo. ¿Qué haces aquí? He sentido un vivo celo por Jehová Dios. Otro autoengaño. Solo yo he quedado de los profetas. Dios le dijo, ay, como 700. No sos solo vos. También estaba sujeto a autoengaños, como cualquiera de nosotros. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas son todas las cosas de la vida,
os serán añadidas. Y 1 Juan capítulo 3, versículo 22. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. O sea, como dijo el apóstol Pedro, con la fe solo no alcanza. Hay que añadirles cosas a nuestra fe. Y para tener una oración eficaz, en esa misma línea de pensamiento del apóstol Pedro, el apóstol Santiago nos dice, con la fe solo no alcanza. Para tener una oración eficaz, también hay que tener hábitos de conducta para vivir delante del Señor. Venir delante de Él, uno quiere que Dios le responda, uno tiene que tener un hábito de vida, de persistencia, de estar delante de Él, disfrutar delante de Él. Orar delante de Él no siempre significa buscar palabras. A veces uno puede estar ahí hasta con un gemido delante de Dios. A veces uno puede estar cantando canciones que son, más que canciones, son oraciones, una forma de orar, un estilo de vida, de persistencia en la oración, para que sea eficaz. También que tiene que ser la característica de una oración eficaz, una postura de humildad. No alguien que viene y dice, Dios, pero yo sé que mira cómo le hiciste este otro. ¿Y cuántas veces te voy a pedir? ¿Y hasta cuándo? ¿Y por qué? Una actitud de humildad, reconociendo la soberanía de Dios, reconociendo la omnisciencia de Dios, que Dios sabe los tiempos de todo, reconociendo que Él es Rey. Así que para tener una oración eficaz también hay que agregarle un sentir de humildad y un conocimiento de su voluntad para no pedir equivocadamente, es fundamental. Y por último, vivir en su voluntad, vivir en su voluntad. Y el apóstol Santiago le apuesta a que la oración va a ser eficaz. Miremos personas así. Oh, bueno, pero ellos son Elías. Mentira del diablo. Santiago dice, nosotros somos igual que Elías. Elías era igual que nosotros, con pasiones semejantes a la nuestra. Tenía sus altos y bajos, pero nosotros podemos encontrar la clave que ellos tenían. Moisés era otro, el que estaba al lado de Jesús, otro que ayunó 40 días, pero él era una persona que él decía algo y Dios lo hacía. Dios había determinado un destino para el pueblo y Moisés le dijo, no, Señor, cambia eso. Y Dios era capaz de cambiar el destino que Él mismo había declarado de exterminio en una oportunidad para su pueblo, porque un Moisés que ora con una oración eficaz, a Dios le llega. Y Dios dice, está bien, Moisés. En otro momento se enojó Dios con el pueblo y dijo, este pueblo es cabeza dura, duro de servir, es decir, que no dobla la cabeza. Un duro de servir es uno que no doblega la cabeza. Dice, hacete un lado, los voy a exterminar y de vos voy a sacar un pueblo. ¿Creen que Dios no podría haberlo hecho? Dios podría haberlo hecho. ¿Qué ejemplo nos da varones como estos, como Moisés? Señor, no, ¿qué van a decir los egipcios? Que los llevaste al desierto para exterminarlo, que no pudiste cumplir tu voluntad de meterlo en la tierra de Canaán. Por favor, vuélvete lo que has dicho. Y Dios se volvía por una oración así. Moisés también era persistente en la oración. Un día estaba el pueblo guerreando, Josué a la cabeza del pueblo de Israel, peleando con Abimelec, el pueblo de Abimelec. Moisés estaba en el monte ahí, lo ayudaban Aarón y Hur. Y cuando estaban viéndolo a Moisés orar con las manos levantadas, ellos notaban que cuando Moisés bajaba la mano, el pueblo allá abajo estaba perdiendo la guerra. Que cuando él la levantaba, el pueblo triunfaba. Entonces se avivaron. Hur
y Aarón dijeron, che, pongámosle una piedra que se siente y tengámosle la mano. ¿Y fueron para qué? Para que la persistencia de la oración terminara en victoria en el pueblo. Así que tenemos que descubrir o redescubrir este tema de la oración eficaz. ¿Cuántos de los que estamos permanentemente aquí viniendo, no estamos deseosos de que cosas se cumplan? Hay que tener fe en la palabra del Señor, en lo que el Señor nos propone. En el día de hoy, esto que nos dice el apóstol Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. Ah, no, pero yo no soy Moisés, no soy Elías. Ellos eran como nosotros, tenían sus errores, sus aciertos y desaciertos. Saca la mentira de Satanás, apostale a la oración. Ponete en humildad, ponete a leer la Biblia, tené una conducta de vida, no creas las mentiras que dicen por ahí, tanto estar en Dios, tanto hacer esto, portarme bien, y mira cómo me va. Situaciones de aflicción, nosotros en la iglesia los tenemos ahí. ¿Saben por qué los tenemos ahí? Ellos van a ver la gloria del Señor. Ayer Eduardo nos predicaba de Esteban. Si lo resucitamos a Esteban y le diríamos, ¿volverías a pasar si sabes que va a volver a pasar lo mismo? Por ver la gloria del Señor, sí, por un momento de ver su gloria daría mi vida. Que el Señor nos llene de estos sentimientos que logran una oración eficaz. Amén. Que el Señor te bendiga. Que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino.